Es curioso cómo el silencio puede ser la cosa más ruidosa en una habitación. Desde que Marco se fue, las paredes de esta casa, nuestra casa, tienen un eco distinto. Un eco hueco, vacío. Su risa ya no baila por los pasillos, rebotando en los marcos de las puertas. El calor de su presencia, esa energía vibrante que lo llenaba todo, ahora solo persiste en mi memoria, como el fantasma de un perfume en una bufanda olvidada. Cada noche el ritual es el mismo. Me siento en el borde de nuestra cama, del lado que aún conserva la hendidura de su cuerpo. Las sábanas, a pesar de las incontables veces que las he lavado, parecen recordar su forma, su peso. Cierro los ojos y finjo que solo ha salido un momento, que en cualquier instante escucharé la llave en la cerradura y su voz llamándome. Pero en el fondo, en ese lugar oscuro y honesto del alma, sé que el dolor no es algo de lo que se pueda huir. Se fusiona con tus huesos, se enreda en tus pulmones, hasta que incluso el acto de respirar se siente pesado, laborioso. No esperaba volver a sentir nada, ni alegría, ni emoción, ni siquiera esa suave punzada de anhelo que te corta el aliento. Estaba adormecida, navegando en un mar de grises. Y sin embargo, de alguna forma, en medio de ese silencio ensordecedor, una presencia diferente comenzó a despertar algo dentro de mí. Una presencia que conocía desde hacía años, pero nunca así. Era Adrián, el mejor amigo de Marcos, nuestro amigo. Sus ojos siempre habían sido amables, pero ahora habían cambiado. O quizá los que habían cambiado eran los míos. Empezó con miradas, no las miradas descuidadas de saludo, ni las de compasión que tanto había llegado a odiar. Eran algo más silencioso, más profundo, del tipo que sientes en la piel antes de verlo, una caricia cálida que te hace erizar el vello de la nuca. Una tarde, mientras regaba las plantas mustias del porche, sentí su mirada sobre mí desde el otro lado de la calle, donde aparcaba su coche. No estaba observando, estaba percibiendo, como si viera más allá de la viuda desaliñada con una regadera en la mano, como si estuviera leyendo las grietas de mi alma. Había crecido, no solo en edad, sino en sí mismo. Ya no era solo el apéndice divertido de Marcos, el compañero de aventuras. Se había convertido en alguien que no pertenecía únicamente al fondo de mis recuerdos, sino que, con una delicadeza casi imperceptible, estaba empezando a formar parte de mi presente. Elena, no te vi salir. Su voz me sacó de mi trance. Cruzó la calle, sus pasos lentos y deliberados. Llevaba una camisa de lino azul, arremangada hasta los codos, revelando unos antebrazos fuertes y bronceados por el sol. El sol de la tarde se deslizaba por su rostro, acentuando la línea de su mandíbula. ¿Necesitas ayuda con algo? Parecías lejos. Es curioso cómo el silencio puede ser la cosa más ruidosa en una habitación. Desde que Marco se fue, las paredes de esta casa, nuestra casa, tienen un eco distinto. Un eco hueco, vacío. Su risa ya no baila por los pasillos, rebotando en los marcos de las puertas. El calor de su presencia, esa energía vibrante que lo llenaba todo, ahora solo persiste en mi memoria, como el fantasma de un perfume en una bufanda olvidada. Cada noche el ritual es el mismo. Me siento en el borde de nuestra cama, del lado que aún conserva la hendidura de su cuerpo. Las sábanas, a pesar de las incontables veces que las he lavado, parecen recordar su forma, su peso. Cierro los ojos y finjo que solo ha salido un momento, que en cualquier instante escucharé la llave en la cerradura y su voz llamándome. Pero en el fondo, en ese lugar oscuro y honesto del alma, sé que el dolor no es algo de lo que se pueda huir. Se fusiona con tus huesos, se enreda en tus pulmones, hasta que incluso el acto de respirar se siente pesado, laborioso. No esperaba volver a sentir nada, ni alegría, ni emoción, ni siquiera esa suave punzada de anhelo que te corta el aliento. Estaba adormecida, navegando en un mar de grises.
Y sin embargo, de alguna forma, en medio de ese silencio ensordecedor, una presencia diferente comenzó a despertar algo dentro de mí. Una presencia que conocía desde hacía años, pero nunca así. Era Adrián, el mejor amigo de Marcos, nuestro amigo. Sus ojos siempre habían sido amables, pero ahora habían cambiado. O quizá los que habían cambiado eran los míos. Empezó con miradas, no las miradas descuidadas de saludo, ni las de compasión que tanto había llegado a odiar. Eran algo más silencioso, más profundo, del tipo que sientes en la piel antes de verlo, una caricia cálida que te hace erizar el vello de la nuca. Una tarde, mientras regaba las plantas mustias del porche, sentí su mirada sobre mí desde el otro lado de la calle, donde aparcaba su coche. No estaba observando, estaba percibiendo, como si viera más allá de la viuda desaliñada con una regadera en la mano, como si estuviera leyendo las grietas de mi alma. Había crecido, no solo en edad, sino en sí mismo. Ya no era solo el apéndice divertido de Marcos, el compañero de aventuras. Se había convertido en alguien que no pertenecía únicamente al fondo de mis recuerdos, sino que, con una delicadeza casi imperceptible, estaba empezando a formar parte de mi presente. Elena, no te vi salir. Su voz me sacó de mi trance. Cruzó la calle, sus pasos lentos y deliberados. Llevaba una camisa de lino azul, arremangada hasta los codos, revelando unos antebrazos fuertes y bronceados por el sol. El sol de la tarde se deslizaba por su rostro, acentuando la línea de su mandíbula. ¿Necesitas ayuda con algo? Parecías lejos. Pero no solté, ni él tampoco. Nos quedamos así, en silencio, su cuerpo una presencia sólida y cálida contra el mío. Su barbilla se apoyó suavemente en mi hombro. ¿En qué piensas? Su voz era un murmullo junto a mi oído, enviando un escalofrío por toda mi columna. ¿En qué pensaba? Pensaba en lo extraño que era sentirse segura de nuevo, en cómo su presencia había llenado los rincones vacíos de la casa y de mi alma, en el miedo y la emoción que luchaban dentro de mí. No tienes que tener miedo, Elena. No voy a ninguna parte, a menos que tú me lo pidas. Me giré lentamente entre sus brazos hasta quedar cara a cara con él. Sus manos se deslizaron desde las mías hasta mi cintura, atrayéndome suavemente hacia él. Levanté la mano y tracé la línea de su mandíbula, sintiendo la piel áspera por la barba de un día. No quiero ser un fantasma que persigue a otro fantasma. Quiero ser real, para ti. Sus palabras eran la llave que abría la última cerradura de mi corazón. La vulnerabilidad en sus ojos, la honestidad en su voz, me desarmaron por completo. No había artificios, no había juegos, solo un hombre mostrándome su alma y pidiéndome permiso para ver la mía. ¿Qué quieres tú, Elena? Era la pregunta más importante que nadie me había hecho en mucho tiempo. No qué necesitaba, no qué debería hacer, sino qué quería. Miré sus ojos, su boca, el sol que se filtraba a través de las hojas de los árboles creando patrones de luz y sombra en su piel. Y por primera vez, la respuesta fue clara, simple y aterradoramente cierta. No la dije en voz alta. En su lugar, me puse de puntillas y lo besé. Esta vez no hubo vacilación. Fue un beso de certeza, de aceptación. Un beso que decía, quédate. Un beso que decía, sí. Sus brazos me rodearon con más fuerza, levantándome ligeramente del suelo. Mis dedos se enredaron en su pelo, atrayéndolo más cerca. El mundo exterior se desvaneció por completo. Solo éramos nosotros, el calor del sol y el comienzo de algo nuevo, construido sobre los cimientos de un amor pasado, pero con la promesa de un futuro propio. Esa noche, por primera vez desde que Marcos se fue, no me senté sola en el borde de la cama. Adrián estaba a mi lado. No hablamos mucho. Las palabras parecían innecesarias. Simplemente nos tumbamos, uno frente al otro, en la penumbra. Él tomó mi mano, entrelazando sus dedos con los míos sobre las sábanas. ¿Estás bien? Asentí, una pequeña sonrisa formándose en mis labios. Estaba más que bien.
Estaba viva. Sentí el cosquilleo en mi piel donde sus dedos tocaban los míos, la calma que su presencia traía a la habitación. El silencio ya no era un enemigo, era un espacio cómodo, un lienzo en blanco esperando ser pintado con nuevos recuerdos. No tenemos que. No hay ninguna prisa. Podemos ir tan despacio como necesites. Pero no solté, ni él tampoco. Nos quedamos así, en silencio, su cuerpo una presencia sólida y cálida contra el mío. Su barbilla se apoyó suavemente en mi hombro. ¿En qué piensas? Su voz era un murmullo junto a mi oído, enviando un escalofrío por toda mi columna. ¿En qué pensaba? Pensaba en lo extraño que era sentirse segura de nuevo, en cómo su presencia había llenado los rincones vacíos de la casa y de mi alma, en el miedo y la emoción que luchaban dentro de mí. No tienes que tener miedo, Elena. No voy a ninguna parte, a menos que tú me lo pidas. Me giré lentamente entre sus brazos hasta quedar cara a cara con él. Sus manos se deslizaron desde las mías hasta mi cintura, atrayéndome suavemente hacia él. Levanté la mano y tracé la línea de su mandíbula, sintiendo la piel áspera por la barba de un día. No quiero ser un fantasma que persigue a otro fantasma. Quiero ser real, para ti. Sus palabras eran la llave que abría la última cerradura de mi corazón. La vulnerabilidad en sus ojos, la honestidad en su voz, me desarmaron por completo. No había artificios, no había juegos, solo un hombre mostrándome su alma y pidiéndome permiso para ver la mía. ¿Qué quieres tú, Elena? Era la pregunta más importante que nadie me había hecho en mucho tiempo. No qué necesitaba, no qué debería hacer, sino qué quería. Miré sus ojos, su boca, el sol que se filtraba a través de las hojas de los árboles creando patrones de luz y sombra en su piel. Y por primera vez, la respuesta fue clara, simple y aterradoramente cierta. No la dije en voz alta. En su lugar, me puse de puntillas y lo besé. Esta vez no hubo vacilación. Fue un beso de certeza, de aceptación. Un beso que decía, quédate. Un beso que decía, sí. Sus brazos me rodearon con más fuerza, levantándome ligeramente del suelo. Mis dedos se enredaron en su pelo, atrayéndolo más cerca. El mundo exterior se desvaneció por completo. Solo éramos nosotros, el calor del sol y el comienzo de algo nuevo, construido sobre los cimientos de un amor pasado, pero con la promesa de un futuro propio. Esa noche, por primera vez desde que Marco se fue, no me senté sola en el borde de la cama. Adrián estaba a mi lado. No hablamos mucho. Las palabras parecían innecesarias. Simplemente nos tumbamos, uno frente al otro, en la penumbra. Él tomó mi mano, entrelazando sus dedos con los míos sobre las sábanas. ¿Estás bien? Asentí, una pequeña sonrisa formándose en mis labios. Estaba más que bien, estaba viva. Sentí el cosquilleo en mi piel donde sus dedos tocaban los míos, la calma que su presencia traía a la habitación. El silencio ya no era un enemigo, era un espacio cómodo, un lienzo en blanco esperando ser pintado con nuevos recuerdos. No tenemos que. No hay ninguna prisa. Podemos ir tan despacio como necesites. Pero no solté, ni él tampoco. Nos quedamos así, en silencio, su cuerpo una presencia sólida y cálida contra el mío. Su barbilla se apoyó suavemente en mi hombro. ¿En qué piensas? Su voz era un murmullo junto a mi oído, enviando un escalofrío por toda mi columna. ¿En qué pensaba? Pensaba en lo extraño que era sentirse segura de nuevo, en cómo su presencia había llenado los rincones vacíos de la casa y de mi alma, en el miedo y la emoción que luchaban dentro de mí. No tienes que tener miedo, Elena. No voy a ninguna parte, a menos que tú me lo pidas. Me giré lentamente entre sus brazos hasta quedar cara a cara con él. Sus manos se deslizaron desde las mías hasta mi cintura, atrayéndome suavemente hacia él. Levanté la mano y tracé la línea de su mandíbula, sintiendo la piel áspera por la barba de un día. No quiero ser un fantasma que persigue a otro fantasma. Quiero ser real, para ti. Sus palabras eran la llave que abría la última cerradura de mi corazón. La vulnerabilidad en sus ojos, la honestidad en su voz, me desarmaron por completo.
No había artificios, no había juegos, solo un hombre mostrándome su alma y pidiéndome permiso para ver la mía. ¿Qué quieres tú, Elena? Era la pregunta más importante que nadie me había hecho en mucho tiempo. No qué necesitaba, no qué debería hacer, sino qué quería. Miré sus ojos, su boca, el sol que se filtraba a través de las hojas de los árboles creando patrones de luz y sombra en su piel. Y por primera vez, la respuesta fue clara, simple y aterradoramente cierta. No la dije en voz alta. En su lugar, me puse de puntillas y lo besé. Esta vez no hubo vacilación, fue un beso de certeza, de aceptación, un beso que decía «quédate», un beso que decía «sí». Sus brazos me rodearon con más fuerza, levantándome ligeramente del suelo. Mis dedos se enredaron en su pelo, atrayéndolo más cerca. El mundo exterior se desvaneció por completo. Solo éramos nosotros, el calor del sol y el comienzo de algo nuevo, construido sobre los cimientos de un amor pasado, pero con la promesa de un futuro propio. Esa noche, por primera vez desde que Marco se fue, no me senté sola en el borde de la cama. Adrián estaba a mi lado. No hablamos mucho. Las palabras parecían innecesarias. Simplemente nos tumbamos, uno frente al otro, en la penumbra. Él tomó mi mano, entrelazando sus dedos con los míos sobre las sábanas. ¿Estás bien? Asentí, una pequeña sonrisa formándose en mis labios. Estaba más que bien, estaba viva. Sentí el cosquilleo en mi piel donde sus dedos tocaban los míos, la calma que su presencia traía a la habitación. El silencio ya no era un enemigo, era un espacio cómodo, un lienzo en blanco esperando ser pintado con nuevos recuerdos. No tenemos que. No hay ninguna prisa. Podemos ir tan despacio como necesites. Pero no solté, ni él tampoco. Nos quedamos así, en silencio, su cuerpo una presencia sólida y cálida contra el mío. Su barbilla se apoyó suavemente en mi hombro. ¿En qué piensas? Su voz era un murmullo junto a mi oído, enviando un escalofrío por toda mi columna. ¿En qué pensaba? Pensaba en lo extraño que era sentirse segura de nuevo, en cómo su presencia había llenado los rincones vacíos de la casa y de mi alma, en el miedo y la emoción que luchaban dentro de mí. No tienes que tener miedo, Elena. No voy a ninguna parte, a menos que tú me lo pidas. Me giré lentamente entre sus brazos hasta quedar cara a cara con él. Sus manos se deslizaron desde las mías hasta mi cintura, atrayéndome suavemente hacia él. Levanté la mano y tracé la línea de su mandíbula, sintiendo la piel áspera por la barba de un día. No quiero ser un fantasma que persigue a otro fantasma. Quiero ser real, para ti. Sus palabras eran la llave que abría la última cerradura de mi corazón. La vulnerabilidad en sus ojos, la honestidad en su voz, me desarmaron por completo. No había artificios, no había juegos, solo un hombre mostrándome su alma y pidiéndome permiso para ver la mía. ¿Qué quieres tú, Elena? Era la pregunta más importante que nadie me había hecho en mucho tiempo. No qué necesitaba, no qué debería hacer, sino qué quería. Miré sus ojos, su boca, el sol que se filtraba a través de las hojas de los árboles creando patrones de luz y sombra en su piel. Y por primera vez, la respuesta fue clara, simple y aterradoramente cierta. No la dije en voz alta. En su lugar, me puse de puntillas y lo besé. Esta vez no hubo vacilación, fue un beso de certeza, de aceptación, un beso que decía «quédate», un beso que decía «sí». Sus brazos me rodearon con más fuerza, levantándome ligeramente del suelo. Mis dedos se enredaron en su pelo, atrayéndolo más cerca. El mundo exterior se desvaneció por completo. Solo éramos nosotros, el calor del sol y el comienzo de algo nuevo, construido sobre los cimientos de un amor pasado, pero con la promesa de un futuro propio. Esa noche, por primera vez desde que Marco se fue, no me senté sola en el borde de la cama. Adrián estaba a mi lado. No hablamos mucho. Las palabras parecían innecesarias. Simplemente nos tumbamos, uno frente al otro, en la penumbra. Él tomó mi mano, entrelazando sus dedos con los míos sobre las sábanas. ¿Estás bien? Asentí, una pequeña sonrisa formándose en mis labios. Estaba más que bien,
Estaba viva. Sentí el cosquilleo en mi piel donde sus dedos tocaban los míos, la calma que su presencia traía a la habitación. El silencio ya no era un enemigo, era un espacio cómodo, un lienzo en blanco esperando ser pintado con nuevos recuerdos. No tenemos que. No hay ninguna prisa. Podemos ir tan despacio como necesites. Pero no solté, ni él tampoco. Nos quedamos así, en silencio, su cuerpo una presencia sólida y cálida contra el mío. Su barbilla se apoyó suavemente en mi hombro. ¿En qué piensas? Su voz era un murmullo junto a mi oído, enviando un escalofrío por toda mi columna. ¿En qué pensaba? Pensaba en lo extraño que era sentirse segura de nuevo, en cómo su presencia había llenado los rincones vacíos de la casa y de mi alma, en el miedo y la emoción que luchaban dentro de mí. No tienes que tener miedo, Elena. No voy a ninguna parte, a menos que tú me lo pidas. Me giré lentamente entre sus brazos hasta quedar cara a cara con él. Sus manos se deslizaron desde las mías hasta mi cintura, atrayéndome suavemente hacia él. Levanté la mano y tracé la línea de su mandíbula, sintiendo la piel áspera por la barba de un día. No quiero ser un fantasma que persigue a otro fantasma. Quiero ser real, para ti. Sus palabras eran la llave que abría la última cerradura de mi corazón. La vulnerabilidad en sus ojos, la honestidad en su voz, me desarmaron por completo. No había artificios, no había juegos, solo un hombre mostrándome su alma y pidiéndome permiso para ver la mía. ¿Qué quieres tú, Elena? Era la pregunta más importante que nadie me había hecho en mucho tiempo. No qué necesitaba, no qué debería hacer, sino qué quería. Miré sus ojos, su boca, el sol que se filtraba a través de las hojas de los árboles creando patrones de luz y sombra en su piel. Y por primera vez, la respuesta fue clara, simple y aterradoramente cierta. No la dije en voz alta. En su lugar, me puse de puntillas y lo besé. Esta vez no hubo vacilación. Fue un beso de certeza, de aceptación. Un beso que decía, quédate. Un beso que decía, sí. Sus brazos me rodearon con más fuerza, levantándome ligeramente del suelo. Mis dedos se enredaron en su pelo, atrayéndolo más cerca. El mundo exterior se desvaneció por completo. Solo éramos nosotros, el calor del sol y el comienzo de algo nuevo, construido sobre los cimientos de un amor pasado, pero con la promesa de un futuro propio. Esa noche, por primera vez desde que Marco se fue, no me senté sola en el borde de la cama. Adrián estaba a mi lado. No hablamos mucho. Las palabras parecían innecesarias. Simplemente nos tumbamos, uno frente al otro, en la penumbra. Él tomó mi mano, entrelazando sus dedos con los míos sobre las sábanas. ¿Estás bien? Asentí, una pequeña sonrisa formándose en mis labios. Estaba más que bien, estaba viva. Sentí el cosquilleo en mi piel donde sus dedos tocaban los míos, la calma que su presencia traía a la habitación. El silencio ya no era un enemigo, era un espacio cómodo, un lienzo en blanco esperando ser pintado con nuevos recuerdos. No tenemos que. No hay ninguna prisa. Podemos ir tan despacio como necesites. Pero no solté, ni él tampoco. Nos quedamos así, en silencio, su cuerpo una presencia sólida y cálida contra el mío. Su barbilla se apoyó suavemente en mi hombro. ¿En qué piensas? Su voz era un murmullo junto a mi oído, enviando un escalofrío por toda mi columna. ¿En qué pensaba? Pensaba en lo extraño que era sentirse segura de nuevo, en cómo su presencia había llenado los rincones vacíos de la casa y de mi alma, en el miedo y la emoción que luchaban dentro de mí. No tienes que tener miedo, Elena. No voy a ninguna parte, a menos que tú me lo pidas. Me giré lentamente entre sus brazos hasta quedar cara a cara con él. Sus manos se deslizaron desde las mías hasta mi cintura, atrayéndome suavemente hacia él. Levanté la mano y tracé la línea de su mandíbula, sintiendo la piel áspera por la barba de un día. No quiero ser un fantasma que persigue a otro fantasma. Quiero ser real, para ti. Sus palabras eran la llave que abría la última cerradura de mi corazón. La vulnerabilidad en sus ojos, la honestidad en su voz, me desarmaron por completo.
No había artificios, no había juegos, solo un hombre mostrándome su alma y pidiéndome permiso para ver la mía. ¿Qué quieres tú, Elena? Era la pregunta más importante que nadie me había hecho en mucho tiempo. No qué necesitaba, no qué debería hacer, sino qué quería. Miré sus ojos, su boca, el sol que se filtraba a través de las hojas de los árboles creando patrones de luz y sombra en su piel. Y por primera vez, la respuesta fue clara, simple y aterradoramente cierta. No la dije en voz alta. En su lugar, me puse de puntillas y lo besé. Esta vez no hubo vacilación, fue un beso de certeza, de aceptación, un beso que decía «quédate», un beso que decía «sí». Sus brazos me rodearon con más fuerza, levantándome ligeramente del suelo. Mis dedos se enredaron en su pelo, atrayéndolo más cerca. El mundo exterior se desvaneció por completo. Solo éramos nosotros, el calor del sol y el comienzo de algo nuevo, construido sobre los cimientos de un amor pasado, pero con la promesa de un futuro propio. Esa noche, por primera vez desde que Marco se fue, no me senté sola en el borde de la cama. Adrián estaba a mi lado. No hablamos mucho. Las palabras parecían innecesarias. Simplemente nos tumbamos, uno frente al otro, en la penumbra. Él tomó mi mano, entrelazando sus dedos con los míos sobre las sábanas. ¿Estás bien? Asentí, una pequeña sonrisa formándose en mis labios. Estaba más que bien, estaba viva. Sentí el cosquilleo en mi piel donde sus dedos tocaban los míos, la calma que su presencia traía a la habitación. El silencio ya no era un enemigo, era un espacio cómodo, un lienzo en blanco esperando ser pintado con nuevos recuerdos. No tenemos que. No hay ninguna prisa. Podemos ir tan despacio como necesites.